¿Alguna vez te imaginaste con tu pareja un juntos por siempre? ¿O vivir todos los momentos de tu vida con él o con ella? ¿O crear diferentes planes como una familia o un proyecto de vida, pero dicha relación terminó? Hoy, en nuestro podcast, hablaremos del duelo de pareja. Bienvenidos. Previamente al iniciar o al hablar del tema de duelo de parejas, te invito a conocer nuestro primer podcast referente qué es el duelo y las etapas. Te ayudará a conocer diferentes procesos que comparten el duelo en general. Al hablar de la fase de duelo en las parejas, al igual que cuando perdemos un ser querido, cuando se rompe una relación de pareja o cuando tenemos algo muy importante para nosotros, solemos pasar unas etapas o fases más o menos largas que asimilamos esa pérdida y acabamos el proceso que se denomina duelo, o que mucha gente lo llama pasar la página. Estas fases son un poco diferentes según hablemos de enfrentarnos a una muerte, a una enfermedad crónica, algo traumático o a una separación. También, dentro del mismo proceso puede variar según las características que presente cada persona y características del mismo hecho. Un ejemplo, cuando se muere alguien importante, las fases pueden ser diferentes según cuál haya sido su muerte. No es igual una enfermedad que un accidente trágico, que la relación de una persona fallecida. No es igual la madre que un hijo. Y además de las características que hace el duelo. Si la persona es muy religiosa, si tiene una red de apoyo social, cambia la vida o la muerte. En los incidentes traumáticos se han visto diferentes fases del proceso catástrofe natural, un atentado terrorista o un accidente involuntario. Y por supuesto, en las rupturas de parejas será un proceso muy individual y quizás de las otras personas. Hay que tener en cuenta las siguientes características. ¿Quién finaliza la relación? No es igual dejar que dejarse ser dejado. El motivo de ruptura. No es lo mismo que sea que nos llevemos bien con la persona o que haya sido descubierto por una infidelidad. La forma en que se acaba la relación. Si se habla o no hay oportunidad de una explicación o si es por una pelea o es consensuada. ¿Qué impacto tienen las circunstancias de su vida? El tener hijos, cómo queda la persona económicamente, si su red de apoyo o amistades eran individuales o de la otra parte. Las características de la relación mantenida, años de convivencia, tipo de convivencia, qué aportaba esa relación en mi vida. Características personales, no es lo mismo una ruptura a los 20 que a los 50, si se tiene una vida laboral o de ocio, si es la primera ruptura que la cuarta, etc. Y también qué pasa si a partir de la ruptura, cómo se comporta la expareja. No es lo mismo que no pare de llamar que si se muda a otra ciudad. ¿Qué impacto familiar y social tiene? No es igual verte apoyado por la familia y amigos que si te critican o reprochan continuamente. O incluso en el caso de que hayan hijos, cómo se llegan a los acuerdos. Las fases más comunes tras una ruptura serían la incredulidad o la negación. La segunda sería la insensibilidad. La tercera la tristeza. La cuarta el miedo, la angustia o la culpa. La quinta la ira o la venganza. La sexta la sensación de descontrol, la necesidad de salir. La séptima la nostalgia. La octava la serenidad, necesidad de ser mejor. Y la novena la aceptación. Vamos a empezar hablando etapa por etapa para que conozcas las fases del duelo de pareja que puedes vivir o que han vivido otras personas. La primera etapa es la incredulidad. Esta sería la primera fase a la que suele ser la llamada etapa de negación. Obviamente cuando es la propia persona la que rompe la relación, esta fase parece inexistente. Y digo que puede parecer porque haya aparecido esta negación durante alguna etapa de la relación donde la persona empieza a barajar la posibilidad de separarse. Se forma de una manera más evidente cuando la persona es abandonada, sea cual sea el motivo. Es una fase que corresponde al shock inicial de la noticia y con el mecanismo de defensa de no querer enfrentarnos a esa realidad. No hay una duración normal para la duración de esta fase, pero salvo casos muy específicos, lo habitual es que se corresponda a los primeros días de la noticia o las primeras semanas, si la persona tarda en abandonar el lugar o simplemente si las circunstancias de ruptura han sido confusas, como por ejemplo, una pelea fuerte donde uno cree que no se haya cumplido la amenaza, o una ruptura brusca, sin una etapa previa de conflicto o malestar y sin explicaciones muy claras. La segunda etapa es la insensibilidad. Algunas personas cuando dejan de negarse el hecho en sí la ruptura o empiezan a creerlo, entran en una fase muy curiosa donde dicen no sentir nada.
Hablan del tema igual que te comentarían de una noticia de televisión, sin una emoción, con una mera descripción de hechos pasados, presentes y puede que hasta futuros. A veces no son conscientes de que esto es raro como se encuentra, pero otras creen que eso no es poderse sentir y puede que se relacione en realidad de cómo están o cómo no estarían enamorados, de cómo pensaban o cómo aceptarían el hecho sin que esto suele haber pasado. No suelen ir a consulta en esta fase, pero a veces se ven bastante clara cuando vienen a consulta por otros motivos, porque sufren una incapacidad en general por conectar las emociones, o no solo con las negativas, sino también con las positivas. Es como si vivieran bloqueados emocionalmente, y suelen comentar que no lloran ni se enfadan demasiado, pero tampoco se alegran ni son capaces de emocionarse como lo hacían antes. ¿Cuál sería la duración normal? Es difícil. Pero si como terapeutas debemos hacer que esa persona supere el bloqueo y empiece a sentir para que pueda avanzar su duelo. Esto será poco a poco en consulta, hablando y preguntando, solo en casos necesarios. Se usarán medios más directos para que tome conciencia de lo que pasa. Ejemplo, viendo fotos, examinando a quien no se quiere enfrentar. La tercera fase es la tristeza. Aquí es sencillo llegar cuando el no me la creo, asimilo lo que está pasando y paso el shock y el bloqueo inicial. Empieza la tristeza y el dolor. Si hay una emoción que corresponda más que otra al duelo, esta sin duda sería la tristeza. Es la emoción que corresponde a cualquier tipo de pérdida. Es sana y es necesaria pasarla, o no que el paciente pueda procesar hasta su duelo. Esto es lo que se sabe en el mundo de hoy en día, y no hay falta que ser un profesional y lo que sabemos porque aparece de una forma natural cuando perdemos algo. Desde el niño pequeño que se queda sin un juguete que quiere mucho, hasta la persona que pierde un empleo, o cuando alguien ha sido un buen amigo y se distancia por algo. Sin embargo, aunque estos sabemos que la emoción es normal, en la práctica nos vamos a encontrar a personas que parecen tener alegría entre comillas a esta emoción. Algunas como lo ven como un signo de debilidad y quieren estar fuertes siempre. Otras porque creen que su expareja no lo merece y otras porque lo asocian a la depresión. Aquí sí que no hay un tiempo de duración y habrá que tener en cuenta todos los factores implicados para saber si tenemos que limitarnos a acompañar y ayudar que lo asimile o debemos empezar a intervenir con técnicas cognitivas o conductuales para que aprenda a manejar esa emoción para poder proseguir con su vida y sus actividades. La cuarta etapa, el miedo, la angustia o la culpa. En algunas ocasiones, después de muchas semanas de tristeza, por decirlo de alguna forma, empiezan a aparecer nuevas emociones que se van intercalando con esa tristeza. Como lo hemos mencionado anteriormente, las fases no tienen por qué seguir este orden, ni pasar todas las que estamos hablando. Incluso puede que estas emociones aparezcan antes que la tristeza o no aparezcan y la persona parece de estar triste a estar con ira, rencor, rabia directamente. El miedo aparece con bastante frecuencia, suele ser el miedo a lo desconocido, a estar solos, a qué deparará, a enfrentarse a nuevas tareas o funciones que les llevaba a cabo la otra persona y que no son capaces de hacer en general. Miedo a todo y a nada en concreto, solo el futuro y así será peor allá lo conocido. La angustia, a veces en forma de ansiedad, suele aparecer especialmente si los trámites de separación se están dificultando por algo o hay cosas pendientes. Por ejemplo, cuando están separando los papeles de una separación legal, cuando hay hijos pero no sentencia y se ven negociados a obligar a ese contacto, y también cuando hay bienes en común y el reparto está pendiente de hacer. Hay que destacar que entre esos factores que conducen a la ansiedad, uno que a veces aparece y provoca altos niveles de ansiedad y que puede precipitar o alternarse con otra faceta. Son muchas de las personas que tras la ruptura tienen información de su expareja y habitualmente esto les crea un desasosiego aunque la información no sea relevante. Por ejemplo, saber que están saliendo o que le han visto en algún sitio con alguien o simplemente que sigue sus rutinas o aficiones. Estas todas informaciones la que más impacto emocionalmente suele tener conocer una infidelidad o que ocurrió durante la relación. El motivo de ruptura fuera otra persona o saber que está haciendo su vida y tiene una nueva pareja. No suele venir a consulta si empieza a sentir rabia, ira o rencor, o al menos al principio, pero si esta ansiedad si sigue mezclándose con el dolor, la tristeza y el abatimiento, sí es posible que acuda a la psicología como buscar una manera de manejar dicha situación. La culpa.
Aunque parecería lógica en los casos donde el paciente es el que ha dejado la relación por el motivo que sea, y especialmente no ha sido mutuo acuerdo, lo cierto es que aparece muy frecuente en muchos pacientes que digamos son abandonados. Aparentemente los temibles y autodestructivos, y si hubiera sido, y además negativos poco prácticos, lo peor es que pueden llegar a ser interminables. No todas las personas que hacen duelo a esta culpa, y sí, en muchos casos tienen clarísimo quién es el malo o la mala en la historia, y si se ven auténticas víctimas de todo lo ocurrido sin ver su responsabilidad en nada de lo que tenga que ver con la relación. Pero hay personas que bien por su forma de ser, o bien como ha sido esa ruptura y por qué, tienen mucha facilidad para analizar y revisar hasta el mínimo detalle de situaciones que tienen con objeto que ver con la expareja. Por supuesto, no suele ser un análisis objetivo, y casi todo lo que les conduce a ver su responsabilidad, lo bien que hicieron y lo que no hicieron, lo que pudieron hacer y que nada se les ha ocurrido, o lo que debían haber hecho en vez de. Por supuesto, tengan la responsabilidad para trabajar en esta emoción y estos deberías, y que acepte su papel y su responsabilidad, pero también que vea el papel de la responsabilidad de su parte. La quinta etapa, la ira. Puede ser la ira o cualquier emoción de la familia de esta, por así decirlo. A veces aparece en forma de enfado y otras formas como de rencor. Esta es la fase del porqué, de las conclusiones de todo. Incluso es una fase donde puede aparecer la necesidad de la venganza o el castigo. La persona que ha tomado conciencia de lo que ha pasado, de la pérdida, vive la ruptura como un ataque personal o una injusticia. Aquí suelen verbalizar todo lo hecho por la pareja, todos los esfuerzos y sacrificios que ahora se ven inútiles, y la expareja se ha convertido en él o la mala decisión de la relación. Como es lógico, estas emociones y por tanto esta faceta como tal suele darle como la persona cuando está abandonada y cuando ella misma toma la decisión, exceptuando algunos casos donde las parejas son atacadas. Como todas las facetas, no es negativa. De hecho, después de haber estado triste, angustiado durante un tiempo, esta emoción parece proporcionar una fuerza y ánimos que llevan ausentes durante mucho tiempo, y que en su justa medida conducirán a la siguiente fase, por tanto, que continúe el proceso y que finalice. Aún así, siendo una fase funcional, es sin duda una de las más peligrosas, porque es muy fácil quedarse atrapado en ella. Hemos visto a esa persona que mucho tiempo después de su ruptura o separación, a veces muchos años, hablan mal de su expareja con el mismo odio y rencor que hubiera pasado una semana o antes. Y desde luego, rara vez son personas que hayan concluido su duelo. En la mayoría de los casos, si preguntamos, no ha podido rehacer su vida sentimental, o bien porque no lo ha intentado, o bien porque ha conseguido mantener ninguna relación. No podemos saber que este sea el único motivo, pero desde luego, sabemos que cuando no perdonamos y tenemos rencor, el proceso se cronifica. No suele acudir en esta fase consulta, no importa cuántos años lleve con esta rabia. Si lo hacen, seguramente se da por una mediación de otras personas, que en mucho caso son los hijos, porque sienten en medida una guerra psicológica que nunca termina y que les crea lo que muchos llaman conflicto de lealtades. ¿Por qué no acuden a consultas si después de tanto tiempo llevan enfadados o con rencor sin poder hacer rehacer sus vidas? La respuesta es fácil, ellos se sienten fuertes, en posesión de la verdad, y el único que para ellos o para ellas es haber mantenido esta relación de pareja o que su expareja siga formando con normalidad su vida, y sin que ellos lo merezcan. Según sea el caso, ya no podemos imaginar la variedad de deseos que tiene un paciente con rencor o rabia. Aún así, cuando estos llegan a consulta y llegan en esta fase, es una etapa donde podríamos llamarla delicada a nivel terapéutico. Debemos despojarlos de la ira, una emoción defensiva que les está ayudando a levantarse de la cama y volver a hacer cosas. Es difícil hacer sin que vuelvan a etapas anteriores a debatimiento o angustia. Hay que tener un poco de paciencia. La mayoría de las personas que no tenían una tendencia natural a estas emociones, como la ira y el rencor, suele salir de esta fase en unas semanas por sí mismo, o con poca intervención directa. Si no es así, según sea el caso, podemos realizar una intervención cognitiva y enseñarles a reestructurar pensamientos negativos, y sobre todo que cuestionen la utilidad de seguir aferrándose a esas emociones por más tiempo. En los casos donde los pacientes ya tenían una predisposición a tener estas emociones, se puede trabajar al igual que al principio,
puede que haga una falta de una reestructuración de creencias más profundas o reglas de su vida. En cualquier caso, esta fase es muy positiva en justa medida. Hay que apoyarlos en que se permitan tener esas emociones. Eso sí, será importante también intentar que no tomen decisiones importantes en esta fase, porque especialmente cuando hay hijos, los deseos de venganza y el rencor pueden afectarlos. Y además, muchas decisiones que se tomen desde la rabia rara vez incluyen deseos o necesidades de los hijos, sino más bien la necesidad personal de castigar al otro o la otra persona. La sexta etapa, el descontrol. Esta etapa suele venir frecuentemente después de la ira o a la vez que ésta está. En algunas personas que no experimentan rabia o rencor puede aparecer también, tras un periodo más o menos de larga tristeza y apatía, pero sobre todo cuando aparece la rabia y el enfado, que la persona encuentra nuevas fuerzas para enfrentarse al mundo, salir, arreglarse de nuevo, cuidarse más físicamente. Incluso es frecuente que veamos muchos pacientes con cambios de imagen, pelo, ropa, maquillaje, que reflejan al fin y al cabo necesidades de cambios en otras áreas. Esta etapa es bonita cuando llegue, pese que siguen intercalándose pequeños momentos de otras emociones negativas, ya sean rabia o tristeza. Como comentó con algunos pacientes, parece que vivieran una nueva adolescencia, parecen muchas ganas de hacer actividades, de tener planes, de salir de copas y como ellos mismos dicen que se les cae el piso encima. No porque haya hijos no aparece, lo único que nos suele tener más complicado y a veces incluso reciben críticas o reproches en su entorno familiar que no entienden ese cambio y suelen pensar que van a ser permanente y no temporal. Sin embargo, suele ser temporal, ya sea corto o largo. Eso dependerá de la persona, sus circunstancias y lo que quiere conseguir en esta fase. En la mayoría de los casos, la autoestima se ha dañado tras la separación, especialmente si son los abandonados, o ha habido terceras personas implicadas en la ruptura. Estos pacientes suelen hablar de la necesidad de verse mejor, incluso de ligar, comprobar que pueden seguir siendo atractivos o atractivas y que el mundo no se va a acabar por esa separación. Y efectivamente empiezan a contar las sesiones a quien ha conocido o con quien están tonteando y parecen ser personas distintas con una nueva ilusión. Sin embargo, esta es solo una fase del duelo y rara vez esas historias acaban siendo una relación de pareja, más si esta fase aparece pronto en el proceso del duelo. La mayoría de las personas acaban siendo relaciones de transición o comillas baños de autoestima, como dicen algunos pacientes. Son relaciones que tienen una función y hasta cierto punto están bien. Así, para no caer en búsqueda de sustitutos rápidos que eviten el proceso y que ni siquiera encajan con las características que se buscan en una persona para tener una relación de pareja. La séptima etapa, la nostalgia. Esta fase puede vivirse como una vuelta a la tristeza, aunque no suele darse con emociones tan intensas. La emoción que predomina es la nostalgia, pero no necesaria echan de menos a su pareja anterior, sino más bien el estilo de vida de su pareja, tener a alguien, no encontrarse solos. En definitiva, echan menos de los buenos tiempos y la compañía de otra persona para vivir con ella. Es una etapa donde las personas suelen hacer una revisión de lo ocurrido con otra perspectiva. Ya no suelen tener presentes solo lo negativo o solo lo positivo de su expareja, sino que suelen hacer balances. Si se han pasado por fases de descontrol, es posible que empiecen a salir menos y vuelvan a quedarse en casa y recuperar las buenas rutinas como leer, cocinar y manualidades. También es cierto que en general predomine la búsqueda de la soledad. Podrán quedarse con amigos, pero será menos que antes, y lo más probable es que busquen excusas para quedarse en casa incluso los fines de semana. Hay que tener en cuenta que la nostalgia es una emoción de la familia de la tristeza y que al igual que esta, reclama aislamiento e introspección. Si no ha habido pases de la fase del control y venida de la tristeza, puede que en esta faceta la vivan como si estuviesen rebajando su intensidad y comenzaran a sentirse más tranquilos. Si venían de la ira y el rencor, consiguen superar esos sentimientos y vivirán sensaciones ahora más relajadas. Suele ser la fase donde hacen introspección, donde se perdonan, y aunque también aquí aparecen las dudas y los miedos sobre el futuro, especialmente sobre futuras relaciones, es una fase óptima para hacer una revisión de papel que han tenido otras relaciones que necesitan cambiar a un futuro, etc. Octava etapa, la serenidad.
Aunque la nostalgia es una fase muy relajada, hay un cierto desasosiego, ya que se mezclan diferentes emociones, tristeza, duda, miedo, melancolía o echar de menos. Y hay muchos momentos donde darle vueltas a todo y hacer introspección. Esta etapa concluye el duelo. Aquí la persona necesita estar bien, suele comentar que ya está cansada de pasarlo mal y que quiere pasar la página y seguir con su vida. Comienza a retomar los contactos sociales y muchas rutinas. Son capaces de exponerse a situaciones y a lugares que han estado evitando. No tienen ansiedad por salir o ligar y son más selectivos con los planes que hacen, ya salen o quedan si de verdad les apetece o les viene bien algo, pero no se puede. Se quedarán en casa tranquilamente. En muchas ocasiones, si no lo han hecho antes, empiezan a hacer cambios en su vida, si en donde eligieron con su pareja antes, cómo cambiar el dormitorio, los muebles, los colores. Aunque esta fase puede parecer pequeños momentos de tristeza y nostalgia, pero la persona sabrá desecharlos con un mensaje de autoánimo. La novena etapa, la aceptación. Aunque la incluyo como una fase, no es propiamente decir que todas las anteriores forman parte del proceso de asimilación y aceptación de una pérdida. Llegados a este punto, incluso el proceso ya ha concluido. La persona es capaz de pensar en su expareja sin dolor de antes. Puede incluso ya tener que tenga información de su ex sin angustia ni ansiedad, y si tiene alguna emoción negativa no lo afectará tanto. En general, suele tener un estado de ánimo positivo y estable, se ven fuertes y capaces de seguir su camino. Ya no se aferran a ninguna idea de volver, ni al recuerdo de esa persona, se sienten liberados y capaces de rehacer sus vidas en algún momento. El camino ya se ha hecho y si se ha hecho bien, seguramente se ha aprendido y se ha crecido gracias a él. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejar tus comentarios, tus experiencias sobre esta etapa del duelo. Es importante compartirlas para todos y asimismo socializarlas. En este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.